Pues bien, hermanos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Vamos a orar, hermanos, a pedirle a Dios que bendiga la palabra y en tu lugar, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te rogamos que tú nos hables, Señor. De acuerdo a la necesidad de nuestro corazón, danos una palabra, Señor. Tu palabra es inspirada por ti, Señor, y útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, Señor, para toda buena obra, mi Dios. Y ese es el fin, Señor, que tú quieres hacer en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entenderla y danos el poder para ponerla por obra, Señor. Tu Espíritu, Señor, nos hable, renueve y transforme nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Abre tu Biblia, hermano, en Filipenses 4. Voy a leer del versículo 1. Filipenses capítulo 4. Son palabras del apóstol Pablo, hermanos. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y nuevamente una palabra muy grata, hermanos. Dice amados. Pablo escribía con ese amor, con ese gozo a la iglesia de Filipos y los llamaba amados porque habían sido amados por el Padre Celestial. Y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El tema de esta mañana, hermanos, se llama sean de un mismo sentir. Y ahorita con la ayuda de Dios vamos a ir viendo qué significa, y este caso queda escrito en la palabra para dos mujeres, el caso de Evodia y el caso de Síntique. Y ahorita vamos a ir viendo quiénes son esas mujeres, por qué Pablo las menciona en su carta y cuál es la importancia de entender este mensaje. Y déjame decirte que si tú eres o somos creyentes y estamos comprometidos con el Señor y con nuestra iglesia local, habrás tenido, quizá tienes, o vas a tener problemas tales como roces, malos entendidos, quejas, irritabilidades o quizá divisiones con algunos otros creyentes o hermanos o hermanas. Ahora, déjame decirte que el motivo de este mensaje no es para desanimarte, pero sí debemos de tener entendido y en mente que debemos ver la realidad y mirar que este tipo de problemas y conflictos dentro de la iglesia o dentro de la hermandad no estorbe la obra de Dios en nuestras vidas, ni tampoco en la extensión de su reino, ni tampoco la unidad de la iglesia con los demás hermanos. ¿Sí? Y estas palabras son para animarnos a buscar la unidad dentro de la iglesia, la unidad del Espíritu. Ahora, el ser creyente no quiere decir que nuestro caminar en esta tierra siempre va a ser de amor y paz. Claro que queremos eso, esa es nuestra meta. Pero eso solo se conseguirá completamente cuando estemos en el cielo de una manera perfecta. ¿Sí? Dentro de las iglesias, dentro de las familias, dentro de la sociedad, hay conflictos, hay problemas, hay situaciones, hay divisiones, de las cuales surgen en nuestra vida. El hombre sin Dios pues no sabe cómo arreglarlas, las arregla de otra manera, pero los hijos de Dios dentro de la familia de la fe tenemos la palabra de Dios
para poder enfrentar esos conflictos. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo, ruega en la carta a los Filipos, ruega exclusivamente a 2 mujeres. Y se entiende que la mayoría de las congregantes en aquel entonces, en esa iglesia, eran mujeres. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿quién escribe esta carta y por quién es escrita? Bueno, el apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses cuando estaba preso en Roma. ¿Sí? El apóstol Pablo había sido encarcelado y escribe no solamente la carta a los filipenses, sino varias cartas. Si tú lo lees ahí en Filipenses 1:12, dice Pablo que las cosas que le habían redundado y en sus prisiones los hermanos cobraron más ánimo para anunciar el evangelio. Estaba preso Pablo. Y aproximadamente Pablo escribe esta carta en el año 62 y 63 después de Cristo. Ya Pablo era un anciano, ya Pablo estaba esperando solamente su sentencia. Y dentro de la cárcel escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Y las características de esta carta es que es una de las cartas más gozosas y más llenas de gratitud y más llenas de amor hacia los filipenses, y también por el apoyo que había recibido de ellos. Los filipenses apoyaron no solamente de manera espiritual, sino de manera material, ¿sí? Apoyando a Pablo y a sus colaboradores. ¿Qué hacía la iglesia? Bueno, juntaba alguna ofrenda, juntaba algunos bienes y le enviaban a Pablo, para que Pablo tuviera suplida todas sus necesidades y él se extendiera en el evangelio. Dice Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿sí? De lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué había pasado con la iglesia? Bueno, la iglesia había puesto Dios en el corazón de la iglesia enviar ayuda, enviar para las necesidades de Pablo. Y dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Por qué? Porque revivieron esto de cuidar de mí, dice Pablo. Y luego más adelante explica Pablo, no porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sino Pablo estaba viendo en la iglesia que realmente estaban viviendo el evangelio, que él les había predicado. Había un fruto en sus vidas de compartir para sus necesidades. Y entonces Pablo escribe esta carta y la dirige a la iglesia allá en Filipos. Entonces, 7 años antes, esta iglesia no existía. El apóstol Pablo fue el fundador por medio de la predicación en Filipo. Y exclusivamente, hermanos, a un grupo de mujeres que se juntaban a la orilla del río. ¿Con qué propósito? A orar. Llama la atención eso, hermanos. A un grupo de mujeres que salían a la orilla del río a orar los días de reposo. Y ahorita lo vamos a ver. Allí se convirtió la primera mujer de Europa llamada Lidia. Si ustedes la recuerdan y han leído la palabra en Hechos, ahí hubo una conversión extraordinaria de esta mujer. Y yo creo que es una de las primeras mujeres que se convierten al Señor de una manera impresionante, ¿verdad? Dice Hechos 16:13, y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense, era un grupo de mujeres que se habían reunido a orar. Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Fíjense el testimonio de Lidia. Y llama la atención que vendedora de púrpura, la púrpura en aquellos entonces era una tela muy fina, hermanos. Y la que tenía ese tipo de negocios era una persona que tenía reputación, tenía un cierto grado o estatus económico, una posición dentro de la sociedad, y esa persona era Lidia. Pero la caracterizaba algo muy importante. Dice que adoraba a Dios. Y un adorador, hermanos, es algo muy especial. Porque Cristo dijo que su Padre busca verdaderos adoradores. Aquellos adoradores tienen esa comunión muy estrecha con Dios. ¿Sí? Lidia lo hacía de acuerdo a lo que había escuchado. Quizá había escuchado la ley de los judíos, porque había una sinagoga de los judíos ahí. Y en cuanto había sido instruida, pues ella adoraba a Dios en su entendimiento. A la luz que la ley de aquel entonces o la palabra de Dios le daba, adoraba al Señor. Sabía que había un Dios. Sabía que teníamos que tener una comunión con ese Dios a quien ella adoraba. Y dice la palabra que adoraba a Dios y estaba oyendo, dice. O sea, estaba atenta, escuchando la palabra de Pablo, las palabras, el Evangelio. Y la fe, hermanos, en Romanos 10 dice que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe en Dios? ¿Quieres tener confianza en Dios? Escucha la palabra, lee la palabra, nada en la palabra, escudriña la palabra. Y tú vas a ejercer fe, vas a conocer quién es Dios, vas a confiar en Él, vas a creer lo que ahí dice. Bueno, ahí Lidia estaba oyendo, estaba atendiendo atentamente lo que Pablo decía. Y cuando tenía esa actitud correcta, cuando tú tienes esa actitud correcta, no solamente como mujer, sino como varón también, dice la Escritura que Dios mira ese corazón. Dios está atendiendo a ese corazón necesitado. Y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. ¿A qué? Al Evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo crucificado y resucitado. Aquel Dios hecho carne que vino a morir por los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo, dice, soy el primero. Imagínate en ese momento cuando Lidia escucha y el Señor le abre el corazón, cree de corazón en Jesús. Creyó de corazón. Y dice la palabra que fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, o sea, los colaboradores de Pablo y Pablo vieron un testimonio verdadero, una conversión verdadera en Lidia y en su familia. Una verdadera discípula de Jesús. ¿Qué pasó? Pablo la llevó a bautizarse. ¿Sí? Porque Pablo sabía que era un mandato de Jesús. Y dice, si ustedes, dice, hombres de Dios, dice, ¿habéis juzgado que yo sea fiel al Señor? O sea, que yo tenga una vida recta, justa y fiel en lo que Dios me va a pedir o me va a poner. Dice, por favor entren en mi casa. Denme el privilegio de que entren a mi casa y quedaos ahí. ¿Sí? Porque yo no soy digna, decía Lidia. Pero si ustedes, varones de Dios, han juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes dan testimonio de que Dios me llamó, Dios me salvó, cambió mi vida, por favor entren a mi casa. ¿Qué mujer o qué persona le abre las puertas a lo mejor a personas que nunca habían visto? Personas que a lo mejor en determinado momento nunca habían conocido. Pero Lidia y su familia se dio cuenta que eran hombres de Dios.
Y no dudo que Pablo se haya quedado ahí. Yo creo que se quedó ahí, aposado. Dice, y nos obligó a quedarnos. Un testimonio impactante, hermanos, de una mujer con un estatus dentro de la sociedad. Y dice la palabra que Pablo, cuando fundó aquella iglesia en Filipos, ahí se convirtió en la primera mujer de Europa llamada Lidia. Entonces, con la predicación de Pablo en aquella ciudad, poco a poco el número de creyentes fue creciendo y fue en aumento. Y entre todos esos creyentes y todas esas personas que creyeron al Evangelio, había 2 mujeres. ¿Sí? ¿Recuerdan? Salían las mujeres a la orilla del mar, a la orilla del río, perdón, y oraban. Un grupo de mujeres. Aquí hay un grupo de mujeres. En diferentes iglesias hay grupos de mujeres. Abundan más las mujeres que los hombres. Y Dios ha puesto en su lugar a la mujer, le ha dado su valor, le ha dado su lugar, ¿sí? Ha levantado el estatus de la mujer, porque hoy en la actualidad la mujer es pisoteada por el hombre, es ultrajada, es rechazada. La mujer el día de hoy es pisoteada, la mujer el día de hoy es asesinada, pero Dios le dio un valor muy importante. La hizo coheredera de la gracia, dice la Escritura. Eso es algo maravilloso, hermanos. La primer persona que vio a Jesucristo resucitado y glorificado fue una mujer. Imagínate, qué impresionante. Dios le concedió el honor a una mujer ver al Jesús resucitado y glorificado. Eso nos enseña muchas cosas, hermanos, que la mujer tiene un papel muy importante dentro de la iglesia, de la familia y de la sociedad. Querida hermana que me escuchas, si tú has creído de corazón como Lidia, déjame decirte que Dios te ha dado un papel muy importante dentro de tu familia, dentro de la iglesia, así como a Lidia, así como a las mujeres de aquel entonces. Y en ese grupo de mujeres había 2 mujeres, una llamada Evodia y otra llamada Síntique. Parecieran nombres muy extraños, ¿verdad? Pero son como que nombres griegos, nombres macedonios. ¿Qué significan los nombres de estas 2 creyentes? El nombre de Evodia significa viaje próspero o fragante. Por ejemplo, cuando olemos un perfume que nos gusta, la fragancia es muy agradable a nuestro sentido del olfato. O cuando hueles el perfume de una mujer que es fragante, ¿verdad? Eso significa el nombre de Evodia. ¿Sí? Viaje próspero o fragante. Y el nombre de Síntique significa afortunada, virtuosa, una mujer incomparable. Significado de estos 2 nombres. Pero llama la atención que Pablo las menciona en su epístola a estas 2 mujeres, pero tristemente no lo hace alabándolas por su buen ejemplo, sino todo lo contrario. Queda escrito para ejemplo de cada uno de nosotros a no seguir este tipo de conducta que afectan la unidad, la coinonía, la unidad del espíritu y el avance del evangelio. Aunque tenían nombres pareciera muy hermosos, su significado profundo, pero Pablo las deja escritas o las deja mencionadas en la carta porque quiere resaltar realmente el problema que ellas estaban atravesando. Y la enseñanza para nosotros es que debemos de tomar ejemplo de este tipo de conductas. ¿Y por qué precisamente en las mujeres y no en los hombres? Porque la mujer
aunque Dios le ha dado un puesto significativo, la mujer tiende un poquito más a dejarse llevar por sus emociones, por sus puntos de vista, por ser sabia a lo mejor en su propia opinión, quizá a lo mejor por no reconocer su error o sus faltas o el pecado. Y en determinado momento, esas emociones, sentimientos, la llevan quizá a conducirse de esa manera. El apóstol Pablo las deja mencionadas en la carta, pero con el propósito de edificar, de animar, de corregir y de ver el ejemplo que estas mujeres dieron para que las mujeres del día de hoy no caigan en esta clase de conductas. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Eran dos mujeres que habían combatido en el Evangelio juntamente con Pablo. Fíjense. Eran dos mujeres que habían combatido en el Evangelio juntamente con Pablo. Y también Pablo en ese capítulo menciona a Clemente y a otros colaboradores. Filipenses 4:3b dice que ayudes a estas, dice, que combatieron, dice. Fíjate, una palabra muy importante. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Eso es muy importante, hermanos. La mujer, cuando Dios le da la gracia y la salva, Dios la capacita para poder combatir juntamente con el varón. Fíjate, Pablo, un hombre de Dios, un hombre que se desvelaba, un hombre que ayunaba, un hombre que quizá trabajaba en tiendas, dice la palabra, un hombre que viajaba de ciudad en ciudad y predicaba el Evangelio. Imagínate detrás de él sus colaboradores y las mujeres codo a codo con él. Qué impresionante, hermanos. Pablo las menciona, dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La palabra combatir es un verbo que se usaba para los gladiadores que sufrían. En aquellos entonces las luchas de los gladiadores no eran como las luchas que ves hoy. ¿Sí? No, eran luchas a morir. Eran luchas de resistencia, eran luchas sangrientas. A eso se les llamaba a los gladiadores. Ahí en el Coliseo romano. Bueno, estas mujeres combatieron como gladiadoras, como luchadoras, que resistían, que peleaban con insistencia. También se traduce como luchar, la palabra combatir. Eran mujeres que estuvieron al lado del apóstol Pablo, ayudándole a llevar el evangelio a los inconversos de aquel entonces. No eran cualquier mujer, hermanos. Eran mujeres ponderosas, eran mujeres luchadoras. Eran mujeres que habían peleado codo a codo con Pablo, con Clemente, con Epafras, con los colaboradores. ¿Sí? Quizá el día de mañana tú vas a ser mencionada como una colaboradora, como una mujer que peleó codo a codo con los hermanos que estuvieron predicando el Evangelio. Quizá a lo mejor en una obra misionera, quizá a lo mejor en alguna plaza, quizá a lo mejor en un hospital, quizá a lo mejor en alguna misión que Dios levante. Dios permite que estén las mujeres porque juegan un papel muy importante. Obviamente, si el predicador o el que dirige, el líder, tiene a sus esposas, tienen esposas, pues son colaboradoras. Luchan codo a codo. Las mujeres solteras o que son madres solteras o que en determinado momento tienen maridos inconversos, pero están en la misión, están luchando igualmente que los hermanos que están liderando. No es cualquier papel, hermanos. Ellas jugaban un papel muy importante.
estaban combatiendo para el avance del Evangelio. Esa debe ser la misión de cada uno de nosotros. Estas mujeres eran, podría decirse, luchadoras. Habían sufrido, habían luchado, habían trabajado arduamente por la extensión del Evangelio y la obra de Dios ahí en la ciudad de Filipos. Si tú lees ahí en Hechos 16, dice la palabra que Filipos era la primera ciudad de Macedonia, pero también era una colonia. ¿Cómo luchaban estas mujeres? Quizá con desvelos, quizá con levantarse muy temprano, con ayunos, quizá en negarse la comodidad, negarse a su propia familia. Quizá sufrieron y se lamentaron cuando Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Si tú ves más adelante, ahí en Hechos 16, la palabra de Dios narra una historia que cuando iban a la oración, dice Pablo que por muchos días le salió una muchacha con espíritu de adivinación y que cansó a Pablo, o sea, les hacía burla y ella decía voces tras ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mas desagradando a Pablo, dice la Escritura, que se volvió y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió por hacer el bien Pablo? Por hacer libre a esa muchacha. Y quizá a lo mejor esa muchacha se convirtió al Evangelio por haber sido sanada. Agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a los magistrados. Después de haberles azotado mucho, dice, los metieron a lo profundo de la cárcel y les pusieron los pies en el cepo. Pero nadie se puede burlar de Dios. Los magistrados de aquel entonces pensaban que le habían hecho mal y habían detenido la obra de Dios, pero no. El apóstol Pablo con Silas allá adentro, con los pies en el cepo, estaban alabando a su Dios. Estaban honrando a su Padre. Y dice la Escritura que los presos los oían. Imagínate, tú estando en esa cárcel ahí, quizá pagando una condena que nunca hubiera salido, pero ahí en medio de esa oscuridad tenebrosa, llega la luz de Dios. Y Pablo y Silas azotados y con los pies en el cepo. Querido hermano, querida hermana, si tú tienes los pies en el cepo ahorita, alaba a tu Dios. Alábalo. Porque quizá a lo mejor te sientes con los pies en el cepo. Y a lo mejor sientes unos cuantos varazos, ¿verdad? Por la impiedad de los hombres. Pero déjame decirte que para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, aún ahí los pies en el cepo, en lo más profundo de la cárcel, ahí, hermano, alaba a tu Dios. Exáltalo. Adóralo. Para que los demás también oigan y vean tu vida, que a pesar de lo que estás atravesando, tú sigues fiel al Señor. Y esto era lo que estaba pasando con Pablo y Silas. Y quizá estas mujeres estaban luchando y estaban sufriendo de esa manera junto con Pablo y con Silas, aunque no físicamente estaban dentro de la cárcel, pero al ver que ellos habían sido azotados, al ver que ellos habían sido encarcelados, probablemente les preparaban la comida, se las llevaban, les lavaban sus ropas y le llevaban comida, ¿sí? A lo mejor ellas luchaban con un lugar para los siervos del Señor, como lo vimos en un principio, que dijo Lidia: si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa. A lo mejor estas mujeres estaban preparando un hogar, una habitación para los siervos del Señor. Estas mujeres eran luchadoras del Evangelio. Quizá a lo mejor no predicando abiertamente, pero sí con su conducta. Porque Dios le manda a la mujer que con su conducta, con su prudencia, gane a los que no creen a la palabra. Con su conducta. Al hombre le manda a hablar, le manda a pregonar, le manda a hablar el Evangelio, le manda a hablar la palabra, Dios al hombre. Pero Dios a la mujer le manda que con su conducta gane a los que no creen.
Pero qué tristemente el día de hoy, cuántas malas conductas hay en las mujeres, aún en las que se dicen ser cristianas. No respetan a sus maridos, no aman a sus hijos, no respetan el lugar de Dios. Se visten para llamar la atención, sensualmente, buscan la vanagloria. Y estas mujeres, dice la palabra, que lucharon codo a codo con Pablo, quizá con una conducta digna del Evangelio, estando atentas a las necesidades de los siervos del Señor, para que los siervos del Señor no sean estorbados, y los siervos del Señor en aquel entonces, Pablo y sus colaboradores, se dedicaran exclusivamente a lo que el Señor los había llamado. ¿Cuántas veces, oh mujer, tú con tu conducta, o si tienes el objetivo de que tu esposo, tu hermano, aquella persona que está predicando el Evangelio, tú te dediques y luches con él a tener todo preparado para que él no sea estorbado y se dedique exclusivamente a la predicación del Evangelio y a la oración? Y el Evangelio se ha extendido. Así luchaban estas mujeres. ¿O eres de las mujeres que solamente es una carga para tu esposo, una carga para tu familia, con las quejas? ¿Sí? ¿Qué eres? ¿Eres una colaboradora o eres un estorbo? No, estas mujeres estaban dedicadas exclusivamente, codo a codo, para la extensión del reino. Aún se dedicaban exclusivamente de tener todo arreglado para que los siervos del Señor no sean estorbados. Ellas sabían muy bien que los siervos del Señor se dedicaban exclusivamente a la oración y a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Si tú lees ahí en Hechos 16, se juntaban a la orilla del mar a la hora de la oración para orar a Dios. Eran mujeres, estas dos mujeres eran preeminentes en la iglesia de Filipos. ¿Qué quiere decir? Que tenían un estatus, tenían una postura, tenían un cargo dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de las iglesias está el pastor, están los ancianos, están las ancianas. Y estas dos mujeres no eran cualquier mujer, tenían un cargo dentro de la iglesia. Eran mujeres preeminentes. Todos las conocían. Todos en la iglesia y en la sociedad de aquel entonces sabían su trabajo para el Señor. Todos conocían su servicio a los santos y estas dos mujeres no podían pasar desapercibidas. No podían pasar desapercibidas. Eran mujeres que estaban en eminencia. Y no solamente podemos ver estas características de estas hermanas, dos hermanas, sino que Pablo las menciona como verdaderas y genuinas creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo las menciona como verdaderas creyentes? Porque él dejó escrito también que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Impresionante, hermano. Eran verdaderas creyentes. Solo que había algo. Solo que ahí, quizá a lo mejor, había algo que habría que corregir. Y que sabía Pablo que eso les iba a ser de estorbo. Quizá a lo mejor ahí, en tu comunión con tu hermano o con tu hermana, hay algo que está haciendo de estorbo en tu vida. A lo mejor no has arreglado. Así pasaba esto. Filipenses 4:3 dice que eran verdaderas creyentes y genuinas. Dice, sus nombres están en el libro de la vida. ¿Cuál es este libro? Es el registro celestial. Es donde están escritos los nombres de aquellos que son salvos, de aquellos que irán al cielo. Obviamente no por méritos propios, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz por ellos.
por la gracia de Dios, Dios les otorga la salvación como regalo. Y solo Dios, el Padre, conoce el nombre de cada uno de ellos, porque Él mismo lo escribió allá arriba en el libro de la vida. En el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Vemos que la palabra nos da testimonio. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, dice, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los grandes y los pequeños, por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Sí? Los libros que se abrieron primero, según sus obras. Y el otro libro que fue abierto y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Escritura, que fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Impresionante, hermano. Entonces el nombre de Bodia y de Síntique estaban escritos allá arriba, en el libro de la vida. La pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Es una pregunta muy importante que debemos de hacernos. ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito allá arriba en los cielos, en este libro de la vida? Si tú no estás seguro o segura, es porque quizás no has creído de corazón en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la obra expiatoria que hizo en la cruz por tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Debes de creer. Debes de confiar, debes de arrepentirte y creer en Él. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Y debe de haber seguridad, confianza de que tu nombre está ahí arriba. Estas eran verdaderas creyentes, estas mujeres. Y aún nuestro amado Señor Jesús enseñó a sus discípulos a que no se maravillaran de las señales, de los prodigios, que no se maravillaran aún que los demonios se sujetaban a ellos, porque aún Jesús en el Sermón del Monte dijo que a personas nunca os conocí, pero Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera los demonios, Señor, delante de ti comimos, apartados de mí, no os conozco. O sea, que esas señales y prodigios y milagros que los hombres puedan hacer, no es señal verdadera de tener una relación personal con Jesús. Y Cristo lo dijo abiertamente a sus discípulos, que no se maravillaran. Les dice aquí en Lucas 10, cuando Cristo comenzó y los capacitó para enviarlos a predicar las buenas nuevas, dice la palabra en el versículo 17 de Lucas 10, dice, y volvieron los 70 con gozo, dice. ¿A qué habían ido? Habían ido a anunciar las buenas nuevas, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás, dice, caer del cielo como un rayo, dice. No se maravillen, decía Jesús, que yo veía al ser angelical más preciado allá arriba. Yo lo veí caer, pero se corrompió, quiso ser igual a Dios y fue expulsado. No se maravillen, decía Jesús. Y aquí dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada les va a hacer daño. Pero
no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino gócense, sino alégrense de que vuestros nombres están escritos, ¿a dónde? Allá arriba. Allá arriba. ¿Por qué le decía Jesús a las personas que no conocía? Y ellos se justificaban: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Comimos delante de ti, en tu nombre profetizamos. Pero no buscaste mi gloria. No buscaste mi alabanza. No buscaste que mi nombre fuera exaltado. Te exaltaste a ti mismo. Te llamaste decir profeta o el gran apóstol para ser vistos por los hombres. ¿Nunca te conocí en el aposento secreto? ¿Nunca te conocí humillado delante de mí? ¿Nunca obedeciste lo que yo te mandé? ¿No visitaste al huérfano, a la viuda, al enfermo? ¿Nunca viviste una vida en justicia y de misericordia? No te conozco. Jesús les decía: no se maravillen de eso, sino que su nombre esté allá arriba. Allá arriba. Y estas dos mujeres eran genuinas creyentes. Pablo dice que sus nombres estaban allá, en los cielos. ¿Cuál era el problema entre ellas dos? Que estaba afectando gravemente a la iglesia. ¿Cuál era el problema? Se ve que por un tiempo estas dos mujeres, o dos hermanas, habían trabajado codo a codo con el apóstol Pablo y sus colaboradores. Pero por un desacuerdo no pequeño, no era pequeño porque si no Pablo no lo hubiera dejado escrito, era un problema que ya estaba afectando a la iglesia, a la unidad de la iglesia. Pablo les llama la atención y les exhorta a ser de un mismo sentir. Pablo les llama la atención, las enseña, las redarguye, las reprende con amor, a que sean de un mismo sentir. Filipenses 4:2. Dice, ruego, estoy haciendo un ruego. ¿A quién? ¿A las mujeres de la iglesia? No. A ti, Evodia, y a ti, Síntique. Ponle tu nombre ahí, hermana. Yo no sé si tienes conflictos con alguna hermana, con algún hermano, pero pon tu nombre ahí. Y mira, el Espíritu Santo a ti te está hablando ahorita. Y te hace un ruego a ti, en lo personal. Ponle tu nombre ahí. Ruego a fulana y ruego a sutana. ¿Qué? Dios te pide, sé de un mismo sentir en el Señor. De un mismo sentir, porque hay un mismo sentir. ¿Cuál? El del Señor. ¿Cuál? La extensión del reino. ¿Cuál? El servir para que Dios sea glorificado. ¿Cuál? El amar a tu hermano. ¿Cuál? El perdonar a tu hermano. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Estas mujeres eran mujeres en la iglesia con dificultades de convivencia, temperamentales. No se nos da detalles a causa del desacuerdo, pero tuvo que ser un problema grande. ¿Sí? Un problema suficientemente grave. Y Pablo no iba a permitir que eso pasara. Los líderes de la iglesia, los ancianos, no deben de permitir que eso pase también. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Por qué?
porque afecta la unidad del Espíritu. Afecta la coinonía, la convivencia. El problema era suficientemente grave como para que Pablo mismo, un hombre de Dios, lleno del Espíritu, mencionara públicamente en su carta exclusivamente estos dos nombres. Y como te dije hace un momento, ponle tu nombre ahí. Y esta carta era leída delante de toda la iglesia. De toda la iglesia. Imagínate cuando quizá Clemente o quizá el compañero fiel a quien Pablo le pide que sea árbitro o mediador entre estas dos mujeres. Imagínate Pablo, sí, imagínate a Clemente ahí en medio de la congregación delante de toda la iglesia. Menciona a estas dos mujeres delante de todos. ¿Cómo se habrán sentido estas hermanas ahí? Han de haber querido sumir la cabeza. De vergüenza. Si tú tienes conflictos con un hermano o hermana, o con una hermana, y Dios te está hablando ahorita, te debe dar vergüenza. Debes de arreglarlo. No importa cuál sea el conflicto, tú lo sabes perfectamente. Pero Dios ahorita a ti en lo personal te está hablando a ti. Tienes que arreglarlo. ¿Cuándo? Ya. Y este problema era grave. Y esta carta se leía delante de toda la congregación. Han de haber quedado sumiditas. Lo que Pablo les estaba diciendo, o lo que les decía a estas hermanas, de un mismo sentido es que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Dado que ustedes, hermanas, pertenecen al Señor, así como Evodia pertenece al Señor y dice pertenecer al Señor, también Síntique pertenece al Señor. Imagínate a Evodia diciendo, no, pero es que yo fui el que conoció primero al Señor y yo te compartí el Evangelio. Y no, tú me debes obediencia a mí. Y ahí poniéndose por encima y la otra también tratando de defenderse. No, las dos pertenecían al Señor. Pablo les estaba diciendo, arreglen sus desacuerdos. Arreglen sus diferencias entre ustedes. Y que la iglesia no sea afectada por su mal comportamiento. Que no sea afectada la iglesia. El apóstol Pablo utiliza la palabra ruego en 2 ocasiones. Cuando un ruego es para ellas y el otro para su compañero fiel. No menciona el nombre del compañero fiel, pero debería haber sido un hombre, como lo menciona Pablo, un hombre fiel, un hombre verdadero, un hombre íntegro, un hombre que podía ser mediador para arreglar estos conflictos. Y le encarga esta misión el apóstol Pablo a ese compañero fiel. En las iglesias hay compañeros fieles de parte de Dios, quienes son los encargados de mediar los conflictos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los capacita para hacerlo. Pero muchas de las veces, en vez de ir con el hermano o ir con la hermana, van y le platican a otra persona. Y ya se riega todo el asunto ahí. Y ya se triangula la información. Y ya se cae en murmuración. Y ya el espíritu se contrista. Y ya de repente andas, ya no sabes ni qué, si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y luego ya no te sientes bendecido dentro de la iglesia. Ya no puedes alabar a Dios con libertad. Ya en determinado momento caíste en un pecado terrible. Por no seguir las instrucciones que Pablo y el Señor Jesucristo dejó en la palabra. Y es algo terrible. Terrible que sucede hoy en la actualidad en las iglesias. Por eso hay tantos conflictos, por eso hay tantas divisiones. Pero el apóstol Pablo le encarga esto a su compañero fiel, para mostrar que la exhortación, este ruego, se dirige tanto como a la una como a la otra.
A las dos. Ninguna de las dos iba a escapar. Pablo las apremia a que sean de un mismo sentir en el Señor. Muchas de las veces es imposible que estemos unidos en todas las cosas de la vida diaria. Es imposible. A veces entre los esposos hay desacuerdos. Pero ¿cómo se arregla el conflicto? Reconocer cuál es el papel de cada quien. ¿Sí? Que Dios ha puesto al varón como cabeza y la mujer tiene que reconocer ese papel de parte de Dios y sujetarse. Ella ya no es responsable cuando le dice algo a su esposo y él toma una decisión. Y aunque ella no esté de acuerdo, pero descansa la decisión que su esposo toma, ya ella ya no es responsable. El responsable es su esposo. Igual dentro de una iglesia, si la iglesia no está de acuerdo con la decisión que el pastor o el líder tome, pero la iglesia se sujeta a lo que él dice y ya la responsabilidad cae sobre él y ya la iglesia es guardada. Igual dentro de, con los hermanos, se habla la situación, se arregla el conflicto y en determinado momento si una persona se humilla y dice, ok, está bien hermano, discúlpame, perdóname. Ya no es responsable, ya la responsabilidad cae sobre la otra persona. Si no te quiere perdonar, si no te quiere escuchar, si en determinado momento no quiere hacer bien las cosas, ya la responsabilidad cae sobre esa persona. Pero tú ya hiciste lo que Dios a ti te pidió. Entonces, es imposible que a veces llevemos o estemos unidos en todas las cosas en la vida diaria. ¿Por qué? Somos diferentes. Somos personas de relación. Muchas personas o muchas mamás o muchos padres crían a sus hijos de una manera y otros de otra, siempre y cuando sea en el Señor. Pero a veces caen en conflicto porque unos enseñan uno de otra y otro de otra y empieza, no, pues que este no es así, es que a mí no me lo mostró Dios así, no, es que debe ser así. Y empieza esa situación a empezar a generar conflicto entre esas dos hermanas o esos dos hermanos y luego lo traen aquí a la iglesia. Peor la cosa. Y no debe de ser así. Ah, ok, hermana, pues qué bueno que le estás haciendo así, qué bueno, mira, voy a orar por ti para que Dios te siga bendiciendo y sigas instruyendo a tus hijos. Hermana, solamente cuídate de que no sean influenciados por el mundo, hermana. Mira, yo hice así esto con esto y mis hijos y pues me funcionó. Ah, no, qué bueno, hermanita. No, pues gracias, vamos a estar orando. Punto, se acabó. Así de sencillo. O en el servicio que yo me gusta más la bocina más atrás y que para mí me gusta la bocina más enfrente. No, pero es que el hermano como no aprecia mi trabajo y no hombre, y que a mí me gustan las sillas así. Oye hermano, ¿por qué acomodaste las sillas así? Si a mí no me gustan así, a mí me gustan. Ok, está bien hermano, está bien, si tú quieres que así queden hermano, adelante, no hay problema. Como quiera te vas a sentar. Se acabó. A veces es imposible ponernos de acuerdo en todas las áreas de la vida o de la vida diaria, pero con lo que respecta a las cosas del Señor, nos es posible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la solución. Y aún nos puede ayudar en la vida diaria. Aquí está. Y tiene que ser posible. ¿Por qué? Porque debemos de dejar de un lado nuestras mezquinas diferencias personales. Porque únicamente a veces es orgullo. Es orgullo. Y el orgullo es un pecado grave. ¿Cuál es el orgullo? Ausencia de humildad. No quieres reconocer, no eres humilde. ¿Por qué? Porque tú eres el hermano súper espiritual y nadie te puede enseñar. Y eso no está bien, eso es orgullo. Cuando te equivocas, reconoce tu error, reconoce tu pecado, reconoce tu falta, sé humilde delante de Dios. Sí, hermano, tienes razón, me equivoqué, perdóname, mira. Pero mira, con la ayuda de Dios, te pido que ores por mí. Ah, pero el espiritual, el súper espiritual, que no le puedes decir algo. No, déjame lo checo. ¿Sí? No te recibe. Y esa actitud no está bien.
A ver, hermano, sí, hermano, siéntate conmigo. A ver, ¿qué pasó, hermano? Mira, así, 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 así. Ok, hermano. Le aclara las cosas, o a lo mejor tenía una información equivocada, no lo sé. El chiste no es ganar un punto, el chiste es que, como dice aquí, el Señor sea exaltado y glorificado y su obra no sea estorbada. El orgullo es falta de humildad, hermano. Y muchas personas caen en eso. No son humildes, no quieren recibir, no quieren reconocer su falta, no quieren reconocer su error, no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocer, no quieren humillarse. Y no solamente pasa en la iglesia, pasa en las familias. Hay hombres que no quieren reconocer su error. Hay mujeres que no quieren humillarse. ¿Por qué? No quieren ser gobernadas. Y se amarran en su, ahora sí, coloquialmente, como dice, se montan en su mula. Y lo que ellas dicen, eso es. ¿Sabes qué significa eso? Y eso es una conducta desagradable a Dios. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y si tú vives así, estás viviendo mal. Por eso hay afectación dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque de allá lo traes aquí. ¿Qué tienes que hacer? Humíllate ante Dios. Ve y busca humillarte ante tu Dios. Que te muestre lo que hay en tu corazón. El orgullo que hay en tu corazón. Por eso no se arreglan los conflictos, por la falta de humildad. ¿Por qué? Porque yo que tengo más años de convertido, porque yo soy un hombre espiritual, ¿cómo me va a venir a enseñar a mí una recién convertida o recién convertido? ¿Cómo? Eso es orgullo, hermano. Ni el pastor es más que el que hace el aseo o el que tiene un menor cargo dentro de la iglesia. Todos somos igual ante Dios. Solo que Dios ha designado roles y papeles dentro de la iglesia que se tienen que respetar. Dios manda que te sujetes a tu pastor, que le obedezcas, que imites su fe, pero también manda al pastor a cuidar y velar el alma de la grey, darle la palabra y ser sumisos unos a otros. ¿Qué significa eso? Ser humildes. Humildes de corazón. También la iglesia debe de entender que la iglesia no va a dar cuentas del pastor ni del líder. El líder va a dar cuentas de la iglesia. Y es una grande responsabilidad. Quizá la mayor responsabilidad que tiene el pastor. Pero Dios nos manda a hacer de un mismo sentir. No debemos de darle paso a nuestras mezquinas diferencias personales, sino dejarlas a un lado y dejar que el Señor sea exaltado y glorificado. Este desacuerdo tuvo que ser tal que ya era público, todos lo sabían, e incluso podría haber estado causando divisiones dentro de la misma iglesia. Y una división es algo muy grave, hermanos. Y comienza con esto. ¿Qué empieza a suceder? Bueno, empiezas ahí con la murmuración, empiezas ahí con la crítica en el corazón, ¿sí? Empiezas a mencionar cosas de la hermana o del hermano, pero no se lo dices a él ni a ella, se lo dices a otras personas. Qué gravísimo es eso. Y luego la persona quizá a lo mejor es una recién convertida o que tiene pocos años y no sabe cómo manejar esa situación y esas cosas se las cree. Pero si esa persona tiene una madurez y, oye hermano, ¿por qué me estás diciendo esto de la hermana o del hermano, hermano? ¿Ya lo arreglaste con él? A ver, hermano, vamos a ver al hermano, vamos a ver a la hermana y a ver, dime lo que me estás diciendo a mí delante de él o delante de ella. Es una persona que ha alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque sabe que eso va a estorbar la unidad y va a estorbar la obra de Dios. Y esa hermana y ese hermano está solícito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Oye, hermano, ¿ya arreglaste lo que una vez me dijiste de tal hermano, de tal hermana? ¿Ya lo arreglaste? ¿Ya fuiste con él, con ella? ¿Ya lo pusiste en orden, hermano? Así es como se arreglan las cosas.
Y esas situaciones empiezan a hacer grupitos. Yo me junto con tales hermanos o con tal hermano. Y no, aquellos hermanos, como no son de mi mismo sentir, como que no me caen muy bien, no, allá, no lo visito, no le hablo, no, allá. Y están los grupitos así. Que Jesús nada más murió por unos o por un grupo. Que le decía Pablo, fue Pablo crucificado por vosotros, o Cefas por ustedes. ¿No? Que no haya entre vosotros divisiones, dice Pablo en el capítulo 1 de 1 de Corintios. Pablo lo reprende. Y también, aquí no debe de comenzar a haber grupitos, porque si se hacen grupitos es porque no se han arreglado las cosas. No tienes unidad con tu hermano y con tu hermana. ¿Y sabes qué pecado es ese? Acepción de personas. Y dice la Escritura en Santiago que si hacéis acepción de personas, cometéis, ¿qué? Pecado. Pecado. Pecas en contra de Dios y pecas en contra de tu hermano. ¿Por qué? Por el orgullo. Y esto era lo que estaba trayendo en la iglesia de Filipos. Estas dos conductas de estas hermanas. Quizás eran temas de carácter. Tema de competencia, ¿sí? No, es que mis hijos ya aprendieron esto y que ahora esto, no, ahora no, ahora yo. Y ahí va ella y luego va la otra y ahí van y se van compitiendo y no, pues que mis hijos sí y que mis hijos no y que no, que yo hice esto y que hice esto, lo otro. Temas de competencia. A lo mejor temas en el ministerio, ¿sí? De quién había hecho más trabajo, una más que la otra. Quizás celos entre ellas, que daban paso y puede abrir la puerta a la envidia. ¿Por qué Dios bendice más a ella que a mí? ¿Por qué? ¿Por qué ella se ve mejor bien con esa ropa que yo? Y empiezan los celos. O quizá, ¿quién había visto primero a Pablo y servido más con él? A lo mejor una se creía más espiritual que la otra, o quizá más humilde, y pensaba que la otra, pues no recibía. Pero era tan grave el problema que Pablo lo deja mencionado en la epístola. Gravísimo. No podemos confirmar exactamente, pero por cuanto eran mujeres, muy probablemente era por ese lado. Y debemos de entender que el enemigo de nuestras almas usará cualquier motivo para sembrar discordia y división entre los hermanos, con este tipo de desacuerdos. Y también de no tener a tu hermano o a tu hermana como superior a ti. Y también porque tenemos una naturaleza caída. Tenemos un corazón engañoso que tiende hacia el mal. Se ve tentado hacia el mal. Pero eso no es justificable. Por eso Dios nos dejó su palabra. Ámense los unos a los otros. Para que en esto conozcan que ¿qué? Que sois mis discípulos. Mis discípulos. Aún en arreglar los conflictos con tu hermano y con tu hermana conlleva a el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor no quiere decir que solape el pecado. No, por amor yo voy a arreglar la situación con mi hermano, con mi hermana. Por amor a su alma. No sé que se vaya a perder y esté enorgullecido o enorgullecida. O a mí me falta humildad. No. Eso es ver a tu hermano como superior a ti.
O sea, no en grado de aceptación hacia Dios o que tenga una postura más que tú. No, no, no. Significa ver a tu hermano como superior a ti, significa que él fue comprado con la sangre de Cristo y tiene un valor, tiene un precio. Que respetas quizá a lo mejor los dones y la gracia que Dios le ha dado a él. Y eso es lo que agrada a Dios. El Señor aborrece a aquellos que siembran la discordia entre sus hermanos. El Señor los aborrece. Y es grave ese pecado, sembrar discordia. Fíjate que la hermana, mira, o fíjate que el hermano, te lo digo para que ores por él. No te engañes. Eso es murmurar y sembrar discordia. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, o sea, soberbia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Si Dios le es agradable, que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna, dice. Cuando Dios ve a sus hijos, a su pueblo, a sus hermanos juntos, alabarle juntos, adorarle juntos, servirle juntos, estando de acuerdo juntos para todo, y que Él sea glorificado, ahí derrama Dios bendición. Ahí derrama Dios de su espíritu, ahí derrama Dios de sus dones, de sus talentos, ahí Dios los bendice a ellos. Pero mira, siempre en determinado momento hay una persona que viene por envidia, siembra discordia entre los hermanos. Y es algo terrible. Y dice la palabra que esto es algo aborrecible delante de Dios. ¿Se has olido tú un animal muerto que despide un olor fétido? O si, por ejemplo, muere un ratón dentro de tu cocina y no lo encuentras y despide un olor desagradable. Bueno, así le es a Dios esa persona que siembra discordia entre sus hermanos. Así es. Imagínate, así es. ¿Por qué crees que las familias, dentro de los hermanos, en las familias, con los parientes, con los primos, con los hermanos ya grandes, siempre hay envidias, siempre hay irritaciones, siempre hay pleitos, conflictos? ¿Por qué? Aquí comienza la discordia. Ahí. ¿Qué es la discordia? Es un enfrentamiento, una discrepancia que surge cuando no se logra un acuerdo respecto a un asunto de interés compartido. Siempre buscamos nuestro propio beneficio. Siempre buscamos nuestra propia opinión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en casa la mujer necia que tiene su propia opinión y tú no la sacas de ahí y tú le hablas una y otra vez y le dices esto no es así, esto debe ser así, y esa mujer es necia. Y ya le hablaste una y le hablaste otra vez y le volviste a explicar y aún sus hijos le vuelven a decir y no entiende. Esa mujer es una mujer rencillosa y siembra discordia. Esa mujer desalienta a su esposo. Esa mujer no respeta a su marido. Y esa mujer va a derribar su casa. Porque la mujer sabia la edifica. Mas la necia, ¿qué? La derriba con sus propias manos. Es tan grave la discordia. Es tan grave la murmuración. Es tan grave los desacuerdos entre los hermanos, entre la familia. ¿Qué hace Pablo?
¿Encoge los hombros y permite que esa enemistad continúe indefinidamente? No. No. Porque Pablo sabía que esto deshonra al Señor y deshonra al testimonio del mundo. Y también trae división en la misma iglesia. División. Pregúntate ahorita, hermano, ¿con quién, hermano, no convives bien? Pregúntate por qué. ¿Por qué estás enemistado contra él o contra ella? ¿Por qué? Y si hay una respuesta, tienes que arreglarlo. ¿Cuándo? Ya. ¿Ya? Si tú realmente crees que tu nombre está escrito ahí arriba. Que estas mujeres eran genuinas creyentes. Eran mujeres que habían hecho más que tú y que yo. Habían corrido con Pablo codo a codo. Se habían desvelado, habían sufrido, habían negado hacer muchas cosas. Habían plantado una iglesia ahí en Filipos. Eran mujeres preeminentes. Eran mujeres maduras en el Evangelio. Es que yo no soy así, hermano. Es que me cuesta trabajo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No es excusa de que yo no soy así. En Cristo Jesús, todas las cosas son ¿qué? Nuevas. Y por amor a mi Cristo, y por amor a mi hermano, yo voy a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Porque tú, Señor, dejaste tu gloria y te hiciste siervo de los hombres. Te humillaste, Señor. ¿No sentiste bonito cuando te daban los latigazos ahí en el pretorio? ¿No sentiste bonitos cuando esa corona de espinas que era hecha con un bejuco especial y hacían la corona, sí, entretejida, y ese bejuco, cuando abrían la corona, ese bejuco se encogía? Imagínate abriéndole la corona de espinas y poniéndola en la cabeza de Cristo para castigar tus malos pensamientos y tus inicuos pensamientos. Ese bejuco era abierto con tremendas espinotas. Era abierto y cuando era puesto se encogía. ¿Cómo entraba en esas espinas en la cabeza del Señor? No, Jesús no sintió bonito. A Jesús le dolió. Por amor a mi Cristo y por amor a mi hermano, yo lo hago, Señor. Yo me humillo. Aunque mi hermano quizás no lo entienda, pero yo, Señor, yo busco agradarte a ti. A ti, Señor. Porque tú diste tu vida por mí, no la dio mi hermano. Tú, Señor. Por amor a ti. Yo lo hago. Y Pablo estaba impidiendo que la división fuera en la misma iglesia. Pablo ruega a las dos mujeres, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra ruego significa mostrar, hacer un llamamiento, exhortar, enseñar, instruir. Él les ruega a las dos mujeres con una exhortación, pero a la vez un mandato. Un mandato, es un mandamiento, a que sean de un mismo sentir. En sencillas palabras, lo que Pablo les dice: dejen sus discordias y pónganse de acuerdo en lo que respecta al Señor. No estorben el gozo del Señor en sus vidas, ¿sí? ni en la iglesia por sus propias opiniones o puntos de vista. Piensen objetivamente conforme al Evangelio. Conforme al Evangelio. Porque ¿cómo me voy a reunir con mi hermano si en mi corazón estoy dividido con él? ¿Cómo voy a alabar y esa alabanza y esa adoración va a llegar al cielo si yo en la tierra no me pongo de acuerdo con mi hermano para pedir lo que conviene?
Dios no escucha eso. Y dice Jesús, si en la tierra estuvieran 2 o 3 y se pusieran de acuerdo en lo que pidiereis, ¿os será qué? Concedido allá arriba en los cielos. ¿Sí? Allá arriba en los cielos por mi Padre. Debemos de pensar objetivamente, no nuestros puntos de vista, sino en el avance del reino de Dios, en la extensión del Evangelio. ¿Qué quiere decir que sean de un mismo sentir? Bueno, significa pensar objetivamente o pensar con un mismo punto de vista. ¿Sí? No, hermana, es que el café no debe de ir así, la cafetera debe de ir al revés, así para acá. Ah, ok, está bien, hermana, como quiera vamos a tomar café. Para servir a los hermanos, para servir a las personas que vienen. Eso es pensar objetivamente. ¿Sí? Cualquier servicio. No a mi punto de vista. Ahora, no quiere decir que no des algún punto de vista, quizá a lo mejor sean buenos, por eso es platicar, tener comunicación y llevar el avance del Evangelio, del servicio a Dios, que Dios sea glorificado. ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Que pensemos objetivamente, pensemos con un mismo punto de vista, que seamos unánimes, porque cuando metemos nuestro personalismo, nuestra sabiduría, nuestra propia opinión en cualquier asunto del Señor, ya no estamos pensando objetivamente. Ya no. Estamos pensando lo que nosotros pensamos que así debe de ser. No, ¿qué me dice la Biblia? Que lo haga de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pablo emplea las mismas palabras en Filipenses 2, versículos 2 y 5, en donde Pablo les recuerda a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Por qué? ¿Quién nos dejó ese ejemplo? ¿Quién nos dejó ese ejemplo? El gran ejemplo de todos, el mayor ejemplo de todos, nuestro amado Señor Jesús. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo. Si hay alguna misericordia, si hay un sentir, si hay un consuelo de amor, dice, completen mi gozo. Sean de un mismo sentir y así van a completar mi gozo, dice Pablo. Y en este caso, pues nos está diciendo Dios a nosotros. Siendo el mismo sentir con tu hermana, con tu hermano, para que completes el gozo del Señor, para que el Señor se goce y derrame bendición entre ustedes. Completen mi gozo. ¿Sintiendo qué? Lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, ser compañeros en el Evangelio, unánimes en la unidad del Espíritu. Hay ese compañerismo con mi hermano, no esa división, que ya me enojé, me molesté porque no me saludó. Quizá el hermano viene desvelado, o quizá a lo mejor no pasó una noche buena, o está enfermo, no lo sabemos, o no me vio. Y ya estoy pensando, no hombre, este hermano ¿qué tiene? No, hombre, ya no me habló. No, hombre, quizá ¿qué tendrá? A lo mejor ya anda mal el hermano. No, unánimes. Si tu hermano no te saluda, ves, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste? Bien, hermano, gracias a Dios, estoy un poco desvelado. Ah, con razón, hermano. ¿Qué te puedo ayudar, hermano? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en este caso, pensando y actuando como un mismo objetivo. Y aquí es la extensión del Evangelio con humildad. Nada hagáis por contienda. O sea, no sirvas al Señor por competir con tu hermano o con tu hermana. No. O no hagas el servicio a Dios o la situación en tu hogar, en tu casa, para vanagloriarte sobre los demás. No. O no hagas tú las cosas que competen al Evangelio de Dios o a su servicio, ¿sí? Para tener una justificación y decir que eso así es. No.
No lo hagas por vanagloria o por contienda. No lo hagas por ser visto por los demás. No. Porque la vanagloria se acaba, se esfuma. El servicio que Dios te permita hacer en cualquier área, hazlo de corazón, como para el Señor, con humildad, buscando su gloria, haciendo lo mejor y excelente para que Dios sea glorificado. Los que ya tienen muchos años de convertido, muchas de las veces pierden eso. Ya el servicio a Dios se les hace una rutina. Ya no le encuentran ese fervor en el servicio que Dios les ha otorgado. Ya no le encuentran sentido, ya es una rutina. Ya están cansados, ya llegan a pensar otra vez. Ya han perdido su primer amor, ya han perdido el sentir. Ya no hay ese deleite como cuando recién te convertiste, tenías 2 meses, 3 meses, tú querías servir al Señor. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Tienes que renovarte. Y tienes que hacer las cosas no por vanagloria ni contienda. Antes bien, ¿qué? Con humildad. Con humildad. Con sencillez. Aun si te ponen quizá a lo mejor a tocar la alabanza y haciéndolo con humildad, Señor, vas a Dios y le dices, Señor, no puedo con esto, ayúdame, no sé cantar bien, me puedo equivocar. O te ponen a vender algo los hermanos y vas con Dios, Señor, no tengo gracia para la venta, pero tú me puedes ayudar. Tú eres el Dios que todo lo puede. Y vas y te humillas a Dios y Dios te da la gracia y vendes todo lo que en determinado momento te pidieron. Con humildad. ¿Sí? Señor, a lo mejor no puedo predicar, Señor, me da nervios ponerme detrás de un púlpito, me van a grabar y van a ver todo mi cara ahí en internet, y Señor, Señor, pero ayúdame, yo me humillo a ti, dame de tu gracia. Con humildad. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Y cuando hay humildad en el corazón, dice la palabra que Dios da gracia. ¿A quién? A los humildes. ¿Y resiste a quiénes? A los soberbios. Los mira de lejos. Y nada más espera a ver a qué horas caen. Y la humildad te lleva a ti a estimar a cada uno de tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, como superior a ti, reconociendo su papel, reconociendo lo que Dios le ha dado a él. Aparte de ser comprado con la sangre de Cristo. La humildad te lleva a ti a reconocer a tu hermano, a tu hermana. Oye, este hermano, la verdad, Señor, es una bendición para mi vida. Ayúdalo, protégelo, guíalo, guárdalo. Guárdalo de la soberbia, Señor. Y con humildad te pones a orar por él. Y cuando tienes la oportunidad de trabajar codo a codo con él, lo haces. Quizá a lo mejor si es un líder, un pastor, te da una instrucción y dice, sí, hermano, yo me encargo de eso, no te preocupes, yo lo arreglo. Sí, hermano, claro, yo me encargo de ese servicio, no hay problema. Es estimar a tu hermano como superior a ti. ¿Lo respetas? ¿Te preocupas por él? ¿Le hablas por teléfono? ¿Lo saludas? Es estimar a tu hermano. Porque quizá el día de mañana ya no esté tu hermano. Quizá a lo mejor te has acostumbrado a estar con él cada 8 días y de repente ya no está tu hermano. Y vas a querer estimarlo y hacer cosas que en determinado momento cuando estuvo ya no hiciste. Ay, cómo hubiera estimado a mi hermano, a mi hermana, cómo no arreglé esta situación con ella, cómo no arreglé esta situación con él. Señor, y ahí está la culpa en la conciencia. ¿Cuándo es momento de estimar a tu hermano? Hoy. ¿Cuándo es momento de estimar a tu esposo y a tu esposa? Hoy. ¿Cuándo es momento de estimar a tus hijos? Es un regalo, es herencia de Jehová, dice la Biblia. Hoy.
¿Cuándo es el momento de estimar a tus padres? Que son la honra a la cual Dios nos manda a dar. ¿Cuándo? Hoy. Ayer ya pasó. Mañana no lo sabemos. Estimando a los demás como superiores a él mismo. Por tanto, el apóstol Pablo exhorta a Evodia y a Síntique a que levanten la mirada y vean este sentir que hubo en Cristo también. Por eso Pablo les recuerda a ellas, sean de un mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús para con nosotros. ¿Sí? A que tengan el mismo sentir, que se revistan de humildad, hermanas. Revístanse de humildad, considerando a la una como superior a la otra. Quiere decir la importancia que mi hermano tiene a la imagen de Dios. Porque este mismo sentir hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:4. Cristo Jesús no miró lo suyo propio. No miró lo suyo propio Jesús. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada quien. ¿Cada cual qué? También por lo de los otros. Voy a buscar el mayor bien de mi hermano. Voy a buscar el mayor bien de mi esposo. Voy a buscar el mayor bien de mi esposa. Voy a buscar el mayor bien de mis hijos. Voy a buscar el mayor bien de mis hermanos dentro de la congregación. Si está en mis manos hacerlo. No buscando lo mío propio, sino cada cual el de los otros. ¿Por qué? Evodia y Síntique. Ponle tu nombre ahí, hermana o hermano, porque no excluye a los hermanos también. Bernabé y Saulo tuvieron un conflicto también. Haya pues en vosotros este sentir, porque viene de nuestro mayor ejemplo. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesús. ¿Y qué derecho tenía Jesús? Versículo 7. Sino que se despojó, dice. Se despojó a sí mismo. O sea, dejó su gloria para venir a tomar forma de siervo, dice la Escritura. Forma de siervo. Y eso es lo que nosotros no queremos ser. No queremos ser siervos. Queremos tener un estatus dentro de la iglesia. Queremos tener una postura. Queremos que nos llamen con reputación. No, Cristo Jesús no dijo eso. Jesús tomó forma de siervo. Se ciñó la toalla, agarró y lavó los pies de los discípulos. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, dice la palabra que se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo puedo ver a mi hermano como superior a mí y poder arreglar esos conflictos? El versículo 4 nos da la respuesta. Cuando yo no miro lo mío propio y el bien de mi hermano, yo estoy siendo de un mismo sentir con él y lo estoy viendo como superior a mí. ¿Sí? Cuando no miro lo mío propio y veo el bien de mi hermano. Aplícalo en tu familia. Aplícalo en la iglesia. Y verás cuán verdad es esto. Si no lo aplicas o si no lo vives, pues es que decir, de nada sirvió el mensaje. O no hay humildad o hay algo que no has arreglado. Porque así lo hizo Jesús con nosotros. ¿Qué más? Despojándonos. Despojándonos de nuestras propias ideas, de nuestros propios sentires y teniendo como objetivo el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Cristo se despojó ¿a quién? A sí mismo. Era Dios. ¿Sí? Era Dios. ¿Cómo más puedo ver a mi hermano como superior a mí y ser de un mismo sentir con él? Siendo siervo de todos mis hermanos. De todos mis hermanos.
Siervo. Aquella persona es que sirve. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué necesitas? Ok, sí, hermano. Sí, yo lo hago, no te preocupes. Ok, sí, servimos los dos aquí. Sí, hermano, somos colaboradores. Siervo de todos mis hermanos. ¿Cómo puedo ver a mi hermano como superior a mí? Revestirme de humildad. Es una vestimenta. Revestirme de humildad. Es una vestimenta para el cristiano, para el Hijo de Dios. Pero muchos no quieren ir al closet espiritual, abrir la puerta y tomar ese vestido de humildad. Ahorita que está el calor bien fuerte, ve a tu closet y ponte una chamarra. Así de gorro de ese de lanita y salte a la calle. Te van a decir que estás loco. ¿Por qué? No es la vestimenta adecuada. No es la vestimenta adecuada. O ves ahí a las tiendas donde venden ropa y cómprate una minifalda y unas zapatillas y vente hacia aquí a la congregación. Que te van a decir, oye, esta hermana, ¿qué le pasó? Te van a decir que tú no eres cristiana, que estás mal. ¿Por qué? No es la ropa adecuada. ¿Cuál es la ropa adecuada para enfrentar los conflictos y resolverlos? Revestirte de humildad. ¿Aunque qué? ¿Sí? Aunque mi hermano no lo vea así, o mi hermano no sea así para conmigo. Yo estoy siguiendo objetivamente lo que Cristo me está pidiendo a mí. Y si mi hermano no lo ve así, o no lo siente así, o no es del mismo sentir, Señor, yo voy a orar por él para que tú se lo muestres. Pero yo, Señor, yo voy a cumplir con lo que tú me estás pidiendo. Por amor a ti y por amor a mi hermano. Revestirme de humildad. Porque si yo espero que mi hermano sienta lo mismo y actúe igual, ¿sí? Y atienda las demandas que yo quiero pedirle, aun cuando me ha herido, aun cuando me ha salherido, ¿sí? Le quiero demandar yo que se dé cuenta y que me pida perdón y que se humille. Si yo estoy buscando eso y estoy esperando eso, yo estoy amando con condiciones. Con condiciones. Cuando Cristo no nos amó con condiciones, nos amó incondicionalmente. Se entregó a sí mismo, se despojó, tomó forma de siervo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cómo más puedo ver a mi hermano como superior a mí? Siendo obediente como Cristo lo fue a lo que Él me está pidiendo. Evodia y Síntique, os ruego sean de un mismo sentir. Pónganse de acuerdo. Porque eso agrada a nuestro Padre Celestial. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias y nuestro orgullo, nuestras opiniones personales y ceder por amor a la unidad de mi hermano, a la unidad de la iglesia. Debemos de ceder. Pocas veces cuando hay un conflicto con algún hermano pensamos así. ¿Cómo puedo yo buscar una solución al conflicto que mejor sirva al crecimiento del evangelio? Si yo tengo una situación tal con mi hermano, ¿cómo puedo yo buscar solución a este conflicto? ¿Cómo lo puedo resolver bíblicamente? Y obviamente este es un tema que se podría llevar otra reunión, pero las palabras de Cristo son palabras de vida. Mateo 18:15 dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti,
un acto voluntario, una intención desmedida, un hecho consciente. ¿Sí? Eso significa, tú te das cuenta que tu hermano está consciente de lo que está haciendo y está afectando tu vida, está pecando contra ti. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y ¿quién? Toda la congregación. Ve y dile a la otra hermana. No. Ve y háblalo con las demás que te van a dar por tu lado. No. Ve con tu hermano y repréndele estando ¿qué? Tú y él a solas. No tiene que haber otras personas. Si te oyere, dice, o sea, si ha recibido tu hermano, si se ha arrepentido, dice Jesús, perdónale. Perdónale. Si no te oyere, si no ha recibido, si no ha cambiado su conducta, si no ha querido cambiar, toma contigo 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste ¿qué? Toda palabra. A ver si a los testigos, a los hermanos espirituales, quizá en este caso puede ser algún hermano maduro, o tu pastor, o tu líder, ¿sí? Le cuentas esa situación, y lo primero que te va a decir tu pastor o tu líder, te va a decir, oye hermano, ¿ya hablaste con el hermano? Sí hermano, ya lo hablé, pero mira, no se ha podido arreglar esta situación. Por favor, ¿me puede ayudar? ¿Puede ser testigo? Claro que sí, hermano. A solas, se sientan las personas, a ver, ¿qué pasó? Si no hiere a los testigos, dilo a la iglesia. Y la iglesia no se refiere a toda la congregación, no, se refiere a los hermanos ancianos, a los líderes que están gobernando la iglesia. Sientan a la persona que no ha querido arrepentirse, hablan con ella, escuchan a la persona, escuchan los argumentos tanto como del acusado como del otro hermano, y bíblicamente extienden las cosas, los ancianos, los hermanos maduros que están llevando a cabo eso. Y si no oyere a la iglesia, esa persona no es cristiana. Lo siento mucho, hermana, o hermano, vas a quedar excluido de la congregación. Por favor, entrega el servicio que estabas haciendo. ¿No te quieres arrepentir? Lo siento mucho. Y ya los hermanos dan una información a la iglesia para que en determinado momento se tomen los asuntos correspondientes y no afecte a la iglesia. Así se debe de arreglar los conflictos dentro de la iglesia. ¿Qué más? Mateo 5:23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, si tú vienes a la iglesia a alabar a Dios, a entregar tus diezmos, tus ofrendas, o a hacer una actividad, o a servir a Dios en tal servicio, si tú vienes al altar y traes tu ofrenda, pero de ahí te acuerdas, tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en tal situación, en tal momento, en tal día, sucedió una situación que tu hermano se hirió, se ofendió, pero tú estuviste consciente de eso y no lo arreglaste, porque te creías quizá a lo mejor más espiritual. Pero ahí el Espíritu Santo, cuando tú vas a alabar a Dios, o vienes a la reunión de oración, o vienes a algún servicio, y ahí te acuerdas y el Espíritu te recuerda, oye, tú tienes esto pendiente con tu hermano, no lo has arreglado. No voy a aceptar tu servicio. No voy a aceptar tu ofrenda. ¿Qué dice Dios? Deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate
primero con tu hermano. Y una vez que haya la reconciliación, haya una vez la restauración, la unanimidad, el gozo con tu hermano, con tu hermana, entonces sí, unánimes, vengan y presenten la ofrenda que será agradable a mí. Si muchas iglesias aplicaran y resolvieran estos dos principios, no habría conflictos, no habría divisiones, no lo habría. Ahora, hermano, si tú has escuchado murmuraciones, críticas contra algún hermano, ¿sí? Y tú escuchas y no haces algo, también eres partícipe de eso, hermano. Tienes que ir con la persona y decirle, oye, hermano, tú tienes que arreglar esto, hermano. Con el hermano con quien me estás diciendo. No sé por qué me lo dices a mí, pero tienes que arreglarlo. Así de grave. Así de grave es eso. ¿Cuál es el propósito? De que Bodia y Sintique sean de un mismo sentir y que la unidad de la iglesia sea guardada. Que los hermanos haya unidad, haya compañerismo, que sean de un mismo sentir para la extensión del reino. Todos tenemos que preguntarnos a la luz de la palabra y delante de Dios, a quien tenemos que dar cuentas un día. ¿Estoy enemistada o enemistado con algún hermano o hermana? Sinceramente. Si es así, tienes que actuar inmediatamente. Tienes que resolver ese asunto. Dios no va a aceptar tus ofrendas, no va a aceptar tus oraciones, no va a aceptar tus cánticos si tú no estás bien con tu hermano. Para Dios lo más importante antes que una ofrenda, un sacrificio, un servicio, es que tú estés bien con tu hermano. Que no tengas absolutamente nada en tu corazón contra tu hermano. O haya una herida en tu corazón para que en determinado momento te esté estorbando. Tienes que arreglarlo. Puede que se requiera humillación de tu parte y es una dolorosa confrontación con la otra persona. ¿Sí? Se requiere humillación. O quizás necesites la ayuda de alguien, pero debes de resolver el conflicto. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿Con quiénes? Nomás con un grupito de mis hermanos. No, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Arreglando estos conflictos, hermanos, y siendo de un mismo sentir, es estar siguiendo la santidad. Es estar siguiendo la santidad, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Arreglarlo. Demos gracias, vamos a inclinar nuestro rostro.